Gracias a Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo, hermanos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, del capítulo 6, versículo 1, así, pues nosotros como colaboradores suyos, imagina poder llegar al pleno entendimiento, o al menos cerca del pleno entendimiento de soy colaborador suyo. Wow, soy embajador de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Gloria al Señor. Estamos estudiando, hermanos, hasta el miércoles pasado, la ira que Jesús recibió en la cruz del Calvario. Una ira, hermanos, que no es cualquiera. Es la ira de Dios, su Padre. Y estuvimos viendo ese tema hasta entonces. Y recordamos, hermanos, que el Evangelio registra la oración de Cristo en el Getsemaní. Él está orando, clamando. Algunas traducciones dicen que su cuerpo brotaba como gotas de sangre o como sudor espeso. Hemos explicado antes que, consultando a algunos médicos, a algunos hermanos que deseaban saber el porqué de esto, ellos dicen que el cuerpo humano podría pasar por esa condición si es que la persona está sufriendo un extremo padecimiento. Si una persona está pasando un extremo padecimiento, así una locura, por un dolor o por algo que va a acontecer, sus vasos pueden estallar y de sus poros puede brotar sangre, hermanos. Eso es lo que algunos dicen. Algunos piensan que eso es porque el Señor Jesús tenía temor a padecer la cruz, hermanos, los clavos, los látigos y esas cosas, y sabemos, hermanos, que eso al Señor no le preocupaba en lo absoluto. Supongo que sí, no era agradable para él el dolor que iba a padecer, pero no era lo que en realidad llamaba la atención a él, sino lo que a él le hizo sudar como gotas de sangre fue recibir la ira de su Padre en la cruz del Calvario, hermanos. Toda completa. Toda la ira que iba a ser derramada para nosotros. Aquellos hermanos entre nosotros y algunos hermanos que nos escuchan o que no están felices con nuestra doctrina bíblica, hermanos, dicen, es que son muy fatalistas, es que ellos, ese pastor es muy gritón y muy llorón, como que lo toma muy en serio. ¿Y dónde está la gracia? ¿Por qué tanto castigo y tanta ira? ¿Y dónde está la gracia? La gracia está ahí. La gracia más grande, hermanos, que nosotros podemos ver derramada a nosotros, está en que toda la ira que iba a ser desatada sobre ti, sobre mí, sobre todos los creyentes, fue desatada sobre Jesús. Y no hay mejor manera, hermanos, de comprender lo que realmente significa gracia salvífica que reconocer primero que toda la ira de Dios que venía sobre ti, sobre mí, fue puesta sobre su Hijo. Y cuando algunos se preguntan, entonces Dios no nos ama, Dios en realidad está enojado con el pecador. Sí, está enojado con el pecador. La Biblia dice está irado contra el pecador.
Pero también la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, hermanos. Que como cordero fue entregado a sus trasquiladores y que no abrió su boca, sino enmudeció. Y fue aplastado por su Padre con toda la ira, por amor a nosotros. Eso es una gracia terrible, hermanos. Sorprendente para nosotros. Y los evangelios, hermanos, de nuestra escritura registran la oración de Cristo en el Getsemaní. Esta oración es previa a su arresto y a su crucifixión. Nunca olvides lo que acabo de decirte y que te insisto muchas veces. El temor a Jesús no eran los clavos. Y eso lo tienes que recordar, porque en su mayoría o la mayoría de nosotros pensábamos antes que era eso. Pobrecito Jesús, y los clavos grandes, y los látigos, unos artefactos de tortura espantosos, en donde vemos en la película de la pasión de Cristo que le arrancan la piel y que Él grita y llora. Eso no es comparado con lo que Cristo recibió en la cruz del Calvario, hermanos. Eso no es comparado, es muchísimo peor. Y por eso nuestro gran valiente Rey de Reyes está sudando como gotas de sangre en el Getsemaní. No por los clavos y por los artefactos de tortura, sino porque la ira de su Padre va a ser derramada sobre él. Y porque va a ser abandonado ahí. Porque va a ser abandonado ahí, hermanos. Pero es importante leer estos pasajes en la Escritura, porque posiblemente ningún otro evento en la vida del Señor Jesús, hermanos, demuestra tan claramente el terrible sufrimiento bajo la ira de Dios. Ningún otro acontecimiento narrado en la Escritura puede definirlo tan profundamente, hermanos. Ningún otro acontecimiento como este. El sufrimiento bajo la ira de su Padre, que le esperaba en la cruz del Calvario, hermanos. Y miren, vamos a la Escritura para ver qué nos comunican estos eventos en Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Dice la Escritura del Señor, hermanos: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice el versículo 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas es muy condescendiente acerca de la infidelidad de sus discípulos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tanto amor y tanta gracia a nosotros. Pues el estado en el que nos encontramos, Señor, es de completa incapacidad para poder comprender, asimilar, sufrir por lo que tú pasaste en la cruz del Calvario, Señor. Fácilmente cualquiera de nosotros podría estar pensando en qué va a comer mañana, o qué estará pasando en algún lugar, o algo que olvidó en su hogar, aún escuchando tu terrible padecimiento, Señor. Por eso gracias por tu gracia tan terrible, Señor. Terrible, Padre, porque tuvo que pasar lo que pasó, Señor, para que pudieras darnos esa gracia salvadora, Señor. Gracias, Señor, porque hoy derramarás de tu gracia para que podamos
comprender, Señor, apreciar, abrazar hasta donde tú nos permitas. Y de esa manera salir, Señor, a dar fruto por bien de muchos, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Y gracias por la nuestra también, en donde vas perfeccionándonos, Señor, hasta hacernos conforme a la imagen del varón perfecto. Gracias, Señor. Aunque sabemos que en primera instancia no lo hiciste por nosotros, lo hiciste por amor y obediencia al Padre, pero gracias, porque sabemos que lo hiciste por amor a nosotros también, Señor. No tenías, amado Señor, la necesidad de humillarte y venir a este mundo, Señor, en donde eras aborrecido, Señor, y lo sigues siendo. Pero gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el inefable sufrimiento que le esperaba al Señor Jesucristo en el Calvario puede verse claramente en estos pasajes. Número 1, hermanos, la petición de nuestro Señor Jesucristo de que la copa del sufrimiento fuera apartada. Él sabía, hermanos, Él sabía lo que esperaba, y Él en su humanidad, en su parte de hombre, hermanos, ruega, levantando una perfecta oración. ¿Tú imaginas las oraciones del Señor Jesús? Sin ninguna distracción ni nada de por medio que sea como para bien suyo, pidiendo: aparta la copa del sufrimiento, Señor, de mí. Número 2, la presencia de los ángeles, hermanos, para fortalecer a Cristo mientras se preparaba para ir a la cruz. Yo de pronto imagino estos acontecimientos. Imagina esos ángeles creados por el mismo Señor. Él es su Señor desde que fueron creados. Lo alaban, lo adoran, lo admiran. Son capaces de todo por Él. Le sirven, le cantan, por el cual se tapan sus ojos y sus pies mientras vuelan ahí, hermanos. Y esos mismos ángeles que están acostumbrados a humillarse delante de su presencia, lo están fortaleciendo. Fortaleciéndolo ahí, hermanos, mientras Él estaba preparándose para ir a la cruz. Número 3, hermanos, el hecho de que Cristo luchó en oración con gran fervor y agonía. Y yo estoy seguro, hermanos, que ahí el enemigo, el adversario, estaba listo, presto para tratar de sacudirlo lo más que pudiera para evitar que Él fuera a la cruz, intentando que Cristo claudicara. Y si nosotros contemplamos nuestras tentaciones, imagina las tentaciones del Señor Jesús. Imagina el nivel de poder que Satanás desató en ese lugar para que Cristo claudicara, hermanos. Esta palabra que mencionamos como agonía, hermanos, viene de la palabra griega agonía, que usualmente era usada en referencia a ejercicios en una lucha, o que puede ser también traducida, usada como una gran angustia. Una gran angustia. Estaba agonizando en la lucha. Es importante ver esto porque hay muchos que niegan este sufrimiento, no queriendo quitar a Cristo del lugar que tiene como Dios. Y ellos bien intencionadamente dicen: no, pero no es para tanto, es Dios. O sea, sí sufría y todo porque le escupían, sufría porque lo iban a abandonar sus amigos, porque le iban a pegar, pero no, Él es Dios, acuérdate, no te confundas, Él no podía sufrir tanto. No, hermanos, Él estaba agonizando, no únicamente sufriendo, agonizando en una lucha ante la tentación.
No sé si tú puedas imaginar al menos un poco qué hacían los ángeles ahí para tratarlo de fortalecer, aunque la misma fortaleza de los ángeles está en Jesús, pero ¿qué hacían? Hermanos, sabemos que en el cielo si lloramos vamos a llorar de gozo, pero yo supongo que los ángeles lloraban con Él, hermanos. Su Rey, su Señor. Ellos comprendiendo en realidad quién es, no como tú y como yo que ahora vemos en parte. Ellos saben quién es Jesús. Saben que es el Rey y saben que está humillándose hasta lo más profundo, aún viendo, hermanos, nuestras obras hoy como creyentes. Aunque ya sabemos de la cruz, sabemos del sufrimiento, sabemos de su soberanía, sabemos de todo. Y tú sabes a qué me refiero. Pero ellos saben quién es, hermanos, en plenitud, y verlo ahí a su Rey, en agonía. El hecho, hermanos, que Cristo estuviera sudando gotas de sangre. Ese término médico se llama hematidrosis. Tú puedes buscarlo después. Hematidrosis. Y es como te decía, cuando sucede un shock tan fuerte en el hombre, la sangre se mezcla con el sudor y pues la sudas. ¿Qué cosa tan horrible, hermanos, contenía la copa que llevó Cristo a orar, que llevó a Cristo a orar 3 veces en angustia por no tener que tomarla? ¿Qué copa es esta? Conocemos la ira de Dios. Aún nuestros niños dicen la ira de Dios. Pero ¿qué clase de ira? ¿Qué tipo de ira, hermanos? Para que en realidad el Rey supremo y soberano temiera por eso. Que Él contemplaba que era esto. Como hemos dicho antes, Él sabía, se sabía amado, se sabía perfecto, se sabía sin pecado, sabía que su Padre lo resucitaría el día tercero, hermanos, sabía que viviría con Él por la eternidad como lo hacía siempre. Él sabía que iba a ser librado, pero ¿por qué temía entonces? Si el sufrimiento era temporal. Es como si alguien va a pasar por alguna terrible operación, pero nosotros sabemos, es un hecho, supongamos que controlamos la vida de esa persona y le decimos, oye, pues sí vas a operarte, pero es un hecho que tú estás bien. Digo, de aquí en la tierra, porque nadie tiene seguro. Ha entrado alguien por una operación de angina, ya no sale. Pero supongamos que podríamos pensar así de Jesús, hermanos. Él iba a resucitar al tercer día. Su Padre lo amaba. Él no era pecador. Su Padre no estaba airado con Él. Él gobernaría. Él estaría en su trono, hermanos, lleno de gloria. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo entró en esta condición denominada en el mundo hematidrosis? Porque Él es el único ser que ha pisado la tierra, que contempla en perfección qué quiere decir ser abandonado por Dios. Si nosotros recibiéramos en la misericordia de Dios solo un segundo, hermanos, en visión de lo que es la ira de Dios, te aseguro que desearíamos estar a los pies de Cristo todos los días. Todos los días. Pero el único que sabe qué significa recibir la ira del Padre y ser abandonado por Él es Jesús. Él contempló. Y cuando enfatizamos mucho acerca de la condenación eterna de las almas con cuerpo, cuando enfatizamos mucho acerca de la necesidad de salvación, la necesidad del Evangelio, cuando predicamos, hermanos, acerca de una eternidad en el infierno, y de pronto muchos dicen, hey, tranquilo, relájate, ya es la gracia lo que hay, no te angusties. Hermanos, imagina al Rey supremo y soberano, eterno, todopoderoso,
Cristo Jesús, sufriendo por 3 días, abandonado por su Padre, sufriendo porque en la cruz pagaría absolutamente toda nuestra deuda, en la cruz, no después de la cruz, en la cruz. Sabía que iba a ser resucitado, tomado en los brazos del Padre, por completo, sin mayor angustia, nunca jamás. Imagina qué será de los hombres, hermanos, si comprendiéramos qué significa la ira de Dios. ¿Por qué predicamos acerca de la ira venidera? ¿Por qué enfatizamos, hermanos, en la observancia de los frutos en el creyente? ¿Por qué tratamos de incrustar a Cristo todo el tiempo? Y el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que estar completamente seguros de que hemos alcanzado esa gracia salvífica, que no es visible por nuestros méritos que podemos hacer, hermanos, sino por los frutos que Cristo produce por gracia en nosotros. Porque de lo contrario podríamos entrar, hermanos, en esa cantidad de personas que van a sufrir lo mismo que Cristo sufrió, pero que no serán rescatados al 3er día, sino la eternidad la vivirán en el infierno. Justamente. No habrá ningún infierno para la gente, hermanos, que no se lo merece. En el infierno estarán todos aquellos que merecen el infierno. Todos aquellos que merecen el infierno, hermanos. Y las Escrituras dicen que la ira de Dios, como derramada desde una copa, fue puesta sobre Cristo. Bebió de ella en la cruz, hermanos. Y miren qué resume estos pasajes del Salmo 11 acerca de lo que te estoy enseñando hoy. Salmo 11, versículos 5 y 6. ¿Recuerdas por qué hay bienaventuranzas? Porque alguien es maldito. ¿Recuerdas por qué somos bendecidos? Porque alguien fue maldecido. Mira que dice el capítulo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Sobre Jesús, hermanos, se desató todo el aborrecimiento de Dios. Sobre Jesús, hermanos, el Padre hizo llover calamidades. Sobre Jesús fue desatada toda la ira del Padre, hermanos. Mira el Salmo 23, 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, así como la bendición es la copa o la porción de los justos, así como la bendición, hermanos, es la copa o porción de los justos, la ira de Dios es la copa o la porción destinada para los impíos. La copa de bendición que era solo de Jesús fue cambiada por la copa de maldición que era para nosotros. Y Jesús la bebió en totalidad. Esta es una copa terrible y contiene una porción mortal. En la cruz, hermanos, el Hijo de Dios tomó la copa que nos pertenecía a nosotros y la bebió hasta el fondo, no solo una porción. Leamos el Salmo 75, hermanos, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán
todos los impíos de la tierra. Así es como el Señor Jesús recibe toda la ira de Dios, hermanos, bebiendo de la copa hasta el fondo. Y es importante entender esto, hermanos, porque probablemente muchos de nosotros lo hemos escuchado, pero aún nos da temor predicarlo. Hay una frase que constantemente yo he escuchado de algunos hermanos o predicadores que saben que nosotros abrazamos esta postura y me dicen: hermano Charlie, pero ¿tú qué quieres, hermano? ¿Ganarlos o perderlos? Si tú les hablas de ese Dios, hermano, nadie va a ir a Él. Ir a un faraón a decirle lo que venía sobre él, sabiendo que el faraón tenía autoridad en la tierra para matarlo a él y a todos. No es agradable, hermanos, predicar un mensaje que divide la iglesia y que cerciona a los que no son y a los que no son. No es agradable dar un mensaje de un Dios lleno de ira sobre los impíos cuando todos somos impíos. Yo pienso que todo predicador que ha entendido esto desearía predicar sola gracia en todo su contexto, hermanos. No, hay algunos que aún se atreven a decir: Dios ya ha cambiado. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento, ahora es el Dios de gracia del Nuevo Testamento lleno de amor. Ya no es el Dios castigador, ya no es el Dios de guerras, ya no es Jehová de los ejércitos, ahora es Jehová lleno de amor. Siempre ha sido lleno de amor, hermanos, pero siempre ha sido lleno de justicia también. Siempre ha sido lleno de santidad. Y siempre ha sido lleno de ira, hermanos. Es Dios mismo quien ordena y prepara su ira para el impío. Es Dios mismo quien prepara la ira para el impío. Es Dios mismo quien pone a Jesús en la cruz. No son los hombres, hermanos. No son los romanos, no son los judíos llevando a la fuerza y Jesús resistiéndose. Aun cuando llegan al jardín para preguntar quién es, Jesús el Mesías, se levanta valientemente y dice: yo soy. ¿Qué quieren? Toda la mesa que estaba preparada, hermanos, ¿quién crees que la preparó? Así como preparó la mesa de la última cena y orquestó todo para que sus discípulos fueran y terminaran de ordenar, así preparó toda la mesa también en donde iba a tomar la copa de la ira de su Padre. Él mismo, nadie lo hizo. Como hemos dicho antes, hermanos, Él mismo hizo a los árboles de donde sacaría la madera para hacer su cruz. Él mismo dio la sabiduría a los herreros para que forjaran sus clavos. Y Él mismo, que es lo peor, fue el que se azotó en la cruz del Calvario hasta el final, hasta que estuviera seguro que los que el Padre le dio los había rescatado. Hace un rato que nuestro hermano oraba acerca de aquellos que se salen del redil. Tenemos por cierto que aquellos que regresarán son los que son del Señor, y los que no, no son del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario en su totalidad por el último de los que el Padre le dio. Gloria al Rey. Ahí está la seguridad de mi salvación. ¿Qué podríamos decir entonces? Que un hijo de Dios verdadero no podría irse ni aún por su propia cuenta de los brazos del Señor. No podría irse por mucho tiempo. Podría hacerse el oxiso, esconderse, pero el Señor llegaría como con Adán y le diría: ¿dónde estás, hijo? ¿Qué has hecho? Y lo traería de vuelta. ¿Por qué? Porque todo el castigo que era nuestro fue sobre Jesús, y la sangre, hermanos, nos ha redimido de todo pecado a los que son suyos. Por eso la seguridad de la salvación correcta, en un contexto correcto, no radica en que nosotros veamos la sangre de Dios, de Cristo en nosotros, sino que Él la ve. Él la ve. No es que yo esté seguro, yo soy salvo. Y si le preguntamos: ¿y por qué? ¿Qué va a contestar? Porque he cambiado mucho y soy mejor que antes. Porque ya no soy borracho. Porque ya no soy adúltero. Porque ya no soy fornicario. No te confundas, hermano, hermana. La salvación es por obras.
¿Por qué soy salvo? Porque el Hijo de Dios recibió toda la ira del Padre en mi lugar y derramó hasta la última gota de su sangre por mí. Por mí. ¿Y por qué estás tan seguro que eres salvo? Por Él, por su sacrificio. Y porque si no me hubiese salvado, yo no hubiera visto esa obra redentora y jamás me hubiera arrepentido. Jamás me hubiera arrepentido. Si Él no hubiese muerto por mí, si yo no fuese salvo, yo no vería mi vida putrefacta, hipócrita, engañadora, envidiosa, celosa. No lo vería. Pues antes de Cristo no lo veía. Pero ahora en Cristo veo mi suciedad. Por eso, hermanos, podemos confirmar la seguridad de la salvación de los creyentes, en la que muchos hermanos, que no a todos les podríamos llamar así, pues poner en duda que la salvación es del Señor, ponen en duda la salvación del Señor. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, hermanos, están diciendo que ese pecado que no se lava ni con lejía es más poderoso que la sangre del Cordero. Y están muy equivocados. Muy equivocados. La sangre del Señor es algo que jamás se va a borrar de aquellos que han sido rociados con ella. Gloria a Dios. La frase, hermanos, que tocamos de hasta el fondo, de beber hasta el fondo la copa de la ira, que estábamos leyendo ahorita en el Salmo 75:8, viene de la palabra hebrea shemer, que también puede ser traducida como pozo. Se refiere al residuo, al fondo de una botella del vino, hasta el fondo de ella, hasta el pozo de la botella. Cada gota sería bebida por los impíos, o más bien, cada gota será bebida por los impíos, hasta que estén llenos de ese sedimento amargo que está hasta el fin, o hasta el fondo de la copa, hermanos, hasta el fondo, toda la ira de Dios, por la eternidad, sin opción a salir, hermanos, que aún el ejemplo bíblico, el único en el Nuevo Testamento que aparece acerca del sufrimiento en el infierno, es nada. Porque a lo mejor nos imaginamos una gota de agua, al menos dame de beber y con eso estoy bien. Decimos, wow, imagina, pedir una gota de agua, al menos una gota, y eso para nosotros es fatal, porque beber necesitamos diario. Eso no es nada, hermanos, comparado con lo que aquellos que no han sido salvados por la sangre del Cordero, los cuales no tendrán excusa para decir, es que yo no soy salvo por tu culpa, porque nunca me hablaste, porque nunca me dijiste, porque nunca me buscaste, porque el Señor fue puesto en lo alto como la serpiente, para que todos los hombres la vieran. Pero dice el Evangelio, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ninguno llegará al infierno y dirá, es la culpa del Señor. Ninguno, hermanos. En la cruz, hermanos, el Hijo de Dios tomó el lugar del pueblo de su Padre, del pueblo de Dios, y tomó la copa de la ira de la mano de Dios y la bebió hasta la última gota. Es como si el mismo Padre tomara la copa llena de maldición y se la diera en la boca a su hijito. Es como si tú le dieras a tus hijos una copa con veneno hasta el fondo, para asegurarse que lo reciba todo. Y peor aún con inocentes, hermanos, pero ninguno como Jesús. La copa que contenía la ira de Dios en contra del pecado fue derramada sobre su Cordero en su totalidad. ¿Sí sabes esto o no? Entonces, habiendo, hermanos, considerado la terrible ira que Cristo sufrió en la cruz, debemos de nuevo enfatizar que su sufrimiento
fue la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, vez tras vez, debes de recordar durante todo tu peregrinar en esta tierra que la copa que Cristo bebió, que el sufrimiento que padeció en la cruz fue la voluntad de Dios? Debes de recordarlo y debes de predicarlo. Pero también debes de recordar que ese es el medio por el cual la salvación fue provista a su pueblo. ¿Recuerdas el castigo, la ira, la justicia terrible, horrible? Pero al mismo modo, hermanos, volteamos y vemos su misericordia, su amor y su gracia. El refugio ahí. El mensaje del Evangelio debe incluir esas dos partes. Lo peor, la ira, el castigo. Aquello que Jonathan Edwards en alguno de sus sermones predicó. Busquen, hermanos, por favor, pecadores en manos de un Dios airado. Búsquenlo y rueguen a Dios que puedan sentir lo que sintieron los hermanos que recibieron el sermón ese día. Corrían al púlpito y le decían: Señor Edwards, ya no hable más, ya calle, que sentimos que la tierra nos traga, que está temblando y el suelo se abre y estamos siendo consumidos. Porque en ese momento el Señor envió su gracia para que toda la iglesia pudiera contemplar en verdad qué significa. Lo que muchos hermanos domingo a domingo, aún en esta congregación que enfatiza esto, no han entendido. Y por eso no dan fruto de fe. Porque no han entendido. Es imposible, hermanos, entender esto y que vivas como si nada pasara. Es imposible que nuestra boca se calle. Es imposible, hermanos. Vamos a leer Isaías capítulo 53, que lo conocemos todos muy bien. En particular quiero que leamos ese texto, porque en tu evangelismo, en tu predicación, esto tiene que estar brillando, hermanos. Capítulo 53, versículo 10. Está narrando todos los sufrimientos del Señor Jesucristo, Isaías 53, y dice: con todo eso, ¿qué es todo eso? Si lees desde el versículo 1 hasta el versículo 9, sabes que es todo eso. Con todo eso, Jehová, su Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Con todo eso, Jehová, su Padre, quiso quebrarlo y someterlo a padecimiento. ¿Qué va a pasar con aquellos que no conozcan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué va a pasar con aquellos hermanos que ves día a día, familia, amigos? ¿Cómo van a creer, hermanos, si no hay quien les predique? Lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 8 y 9. Es importante recordar porque probablemente llega de no dar fruto, hermanos. Las consecuencias de no predicar
A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas por su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Algunos pueden decir, es que es a Jesús quien le dice, y Jesús nos dice a nosotros que lo hagamos. En su nombre. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué más dice? Por tanto, háganlo. Tengo todo el poder en todo el universo y más allá. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jehová, hermanos, es traducido de la palabra hebrea Yahweh. De hecho, algunos hermanos han optado por dejar a un lado la Reina Valera y usar la traducción de las Américas, porque la traducción de las Américas no incluye el nombre de Jehová. ¿Por qué no? Porque es una traducción de la palabra hebrea Yahweh. Es una traducción, hermanos, como el resto de la Escritura. Es una referencia a Dios mismo. Y de acuerdo a Hechos, capítulo 2, versículo 23, si me acompañan, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue una opción B, diciendo, mi creación se ha perdido. Van de mal en peor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Oh, sé qué voy a hacer. Y de pronto se le ocurrió. No, hermanos. Es un conocimiento anticipado. La palabra quiso se traduce de la palabra hebrea chapetetz. Chapetetz. Y significa deleitarse, o agradarse, o desear. ¿Qué tal, hermanos? La palabra quiso quebrantarlo, quiso angustiarlo, quiso derramar su ira sobre él. Viene de esa palabra hebrea que significa deleitarse, o agradarse, o desear. El Padre no obtuvo una especie de placer sádico, para que no te confundas. No es un placer sádico o malvado de que se goza en hacer padecer a alguien, sino que su misma justicia demanda castigo. Si deja de hacerlo, deja de ser justo, y si deja de ser justo, deja de ser Dios. El Padre no obtuvo una especie de placer sádico, hermanos, quebrantando a su propio Hijo bajo todo el peso de su ira, sino que a través del sufrimiento y la muerte de Cristo, la voluntad de Dios fue cumplida. El camino de salvación fue abierto para su pueblo. El velo fue rasgado. Ahora todos podemos acercarnos, todos los suyos podemos. Y tener la certeza de que el Señor te escucha por Cristo. De la misma manera puedes entender que ninguna oración es escuchada por Dios en el sentido respuesta, comunión de aquellos que no tienen a Cristo como
camino de vida, hermanos, y como verdad. Es solo por Jesús. La voluntad de Dios fue cumplida, hermanos. El camino de salvación fue abierto para su pueblo. Así es que el Padre se agradó. El Padre se agradó. Cristo en realidad satisfizo la ira del Padre. La palabra quebrantarlo, hermanos, viene de la palabra hebrea daka, y esta palabra significa aplastar, significa herir o significa romper en pedazos. Es importante ver los significados, hermanos, de la palabra de los escritos originales, porque solemos minimizar mucho nuestras traducciones, que creo que con un buen propósito y con la bendición y la gracia de Dios, los traductores querían que lo entendiéramos, que lo pudiéramos apreciar. Pero los textos originales son mucho más profundos. De hecho, el griego, hermanos, es muchísimo más profundo. Esa palabra, hermanos, quebrantarlo, es una palabra, hermanos, como aplastar, herir o romper en pedazos. El griego dice moler. Cristo fue quebrantado por el Padre y puesto en aflicción para que su pueblo pudiera ser salvado a través de su sufrimiento y muerte. Amén, hermanos. El Hijo de Dios no solo padeció la ira de Dios, el Hijo de Dios no solo pasó por el increíble sufrimiento que soportó en el Calvario, no fue suficiente, hermanos, para pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, por lo tanto, fue necesario que muriera también. Fue necesario que muriera también. Vamos a orar.